Vamos a ir a las Escrituras Sagradas, el libro por excelencia, la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a ir a la tercera parte de una serie que también habíamos comenzado, que se llama Rompiendo Maldiciones Generacionales. Hemos hablado sobre leyes que operan en las maldiciones, hemos hablado sobre algunas evidencias con ejemplos bíblicos sobre maldiciones generacionales, y hoy vamos a ahondar un poquito más en este tema en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la Escritura. Hay unos textos que definitivamente vale la pena siempre tenerlos presentes, sobre todo para dar apertura a esta enseñanza, y quiero que se ubique en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, y vamos a ir a esa escritura, el segundo libro de la Biblia, en el Pentateuco, así llamado, o para algunos también conocido originalmente como la Torá, que es las instrucciones, los 5 primeros libros de la Biblia. Encontramos acá Éxodo capítulo 20, versículo número 5, y está íntimamente ligado con el texto anterior, que tiene que ver con idolatría, que es otra puerta puerta abierta a las maldiciones generacionales. Dice así, todos conmigo, cuando estén allí, digan amén. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, diga fuerte y celoso, que visito la maldad. Esa palabra maldad no es solo un pecado personal, es una iniquidad generacional, es algo que se practica de generación en generación. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también hay algo bueno allí que dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todos decimos amén. Vaya a Deuteronomio antes de tomar asiento y vaya al capítulo 5, leemos un contexto y así nos relacionamos con la Escritura. Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, quinto libro de la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 9. También está ligado obviamente a no tener dioses ajenos delante de él, ni hacerse esculturas ni imágenes, porque la idolatría trae maldición. Diga, la idolatría activa maldición. Dice versículo 9, cuando estén allí digan, estamos allí. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí habla de maldiciones generacionales, pero también habla de bendiciones generacionales. Dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tomen asiento diciendo, rompiendo maldiciones generacionales. Aleluya, gloria al Señor. En Proverbios 26:2 que habíamos leído, dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, hay una causa para las maldiciones y siempre está ligado a la iniquidad, a la maldad, al pecado repetitivo de generación en generación. También en Proverbios 3:33 que habíamos leído, dice que la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Hemos leído hoy dos escrituras que son paralelas, que son de alguna manera sinópticas, que tienen que ver con el contexto. Deuteronomio 5 y Éxodo 20, un texto específico donde habla cómo el Señor declara que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, y habla de tercera e incluso cuarta generación de los que le aborrecen. En Deuteronomio 28:15, quiero que lea esto conmigo para
para poder introducirnos con estas escrituras extraordinarias. Deuteronomio capítulo 28, el versículo número 15, la Biblia dice, diga, la Biblia dice. Mire que aquí vamos a observar algo que tiene que ver con maldiciones generacionales. Si usted va a Deuteronomio 28, dice bendiciones de la obediencia, y en el versículo 15 se titula consecuencias de la desobediencia. Pero si usted va solamente un texto, un capítulo anterior, en el capítulo 27 va a encontrar las maldiciones en el monte Ebal. ¿Y qué fue lo que me llamó la atención? Yo quise marcar algunos escritos allí, algunos textos en particular, por el hecho de que tienen que ver con maldiciones generacionales. Miren lo que dice la escritura allí. Solamente vamos a leer allí brevemente Deuteronomio 27 y luego pasamos al que le mencionaba, el 28. El 27:12 dice: cuando hayas pasado el Jordán, estarán estos sobre el monte Gerizim o Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y luego dice en el 15 que en el 13 que habrán otros sobre el monte Ebal. Gerizim es el monte de las bendiciones, Ebal el monte donde se proclamaron las maldiciones de la desobediencia y las consecuencias. Y en el versículo 15 dice, mire, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Es decir, la Biblia condena rotundamente el uso de imágenes en la veneración o en la adoración, como quiera llamarlo. La Biblia nos exhorta a adorar a aquel que es el Dios invisible, que se manifiesta de manera palpable en nuestra vida. ¿Cuántos se han venido a adorar a ese Dios que no es de yeso, que no es de metal, que no es de madera, que no es un Dios hecho, un muñeco, un diseño humano, sino nuestro diseñador? Aleluya. Pero algo más que me llama la atención es que si usted le presta atención minuciosa, todas las maldiciones, esta mañana leía todas las maldiciones y las bendiciones, anoche también a la madrugada le daba una leída y me llamaba mucho la atención cómo todo está relacionado con maldiciones sobre generaciones, sobre familias. Aquí dice, por ejemplo, por supuesto, que la idolatría tendría que ver con puerta de maldición abierta. El versículo 16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o su madre. Está hablando de la deshonra a los padres. Por eso es que hay familias tan maldecidas, porque hay hijos que deshonran a los padres, y eso generación tras generación activa esta palabra de maldición. También dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, habla de injusticia. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, habla de maldad. Maldito, dice la Biblia, el que pervirtiere el derecho al extranjero, del huérfano y de la viuda, de injusticia. Por eso es que las naciones enteras y familias de alguna manera operan bajo maldición, porque eso es lo que pulula por todas partes. El siguiente versículo dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Esto habla de incesto, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Esto habla de zoofilia, de bestialismo, y es otra de las tantas puertas de maldición generacional. También la Biblia dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Esto habla de incesto. También maldito el que se acostare con su suegra. Esto también habla de incesto. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Habla de traición, puertas abiertas. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Esto habla de aborto. Hermano, el aborto es asesinato de sangre inocente, matar vidas inocentes. Por eso es que hay vidas, familias bajo maldición, porque activaron la maldición con una iniquidad que se ha venido cometiendo de generación en generación. El aborto es una de las formas de quitar la vida inocente, y hay otras formas más. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Diga, desobediencia. Ahora, si usted conecta esto y va al capítulo 28, en el versículo 4 dice,
note eso, así como las maldiciones se van a activar sobre las generaciones, y ahorita lo observamos más detalladamente, usted va a ver cómo las bendiciones de vivir en obediencia también se activan sobre las futuras generaciones. Dice, bendito el fruto, el versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Y en el 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Hermano, no hay nada más hermoso que andar bajo la bendición del Todopoderoso. Se va a la ciudad, se va al campo, allí hay bendición. Yo no sé cuántos quieren alabar al Dios que bendice a los que viven en obediencia. Hay gente que todo es un fracaso, todo es un caos, nada le va bien. ¿Por qué? Porque andan bajo maldición, operan bajo maldición. Pero el 4 ya conecta con el asunto familiar. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Conecta familia en las bendiciones. Y luego no puedo leer todos los textos, solo vamos a saltar al versículo 10, dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Sobre cuántos ha sido invocado el nombre de Jehová? El nombre de Jehová revelado es Jesucristo, así que ese nombre fue invocado sobre nuestra vida. Y esto me gusta. Dice, te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Vaya conmigo al 15, versículo 15, dice, pero, diga, pero, dice, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito, escuche, generacionalmente, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová, nada más y nada menos, dice, Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Habla de maldiciones de enfermedad, dice que te herirá con mortandad, dice te herirá en el 22 de tisis, fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad repentina, añublo. Hay familias que están bajo esta maldición. Si usted va adelante, dice, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo. Habla de ruina total, úlceras. El versículo 28 habla de locura, ceguera, turbación de espíritu. Hay familias maldecidas por locura, uno tras otro, el tío, el abuelo, el papá, el tatarabuelo, todos terminan con locura, con turbación de espíritu, asuntos de depresión generacionales. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Es decir, hogares disfuncionales, divorcio, separación, donde no hay unidad familiar, porque hay una maldición que opera de generación en generación. Pero hay algo que me llamó la atención, y es que dice, tus hijos, tus hijas serán entregados a otro pueblo. Habla de generación de esclavitud. Tus hijos lo verán, desfallecerán por ello todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá con Jehová con maligna pústula en las rodillas. El versículo 36 dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú, ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Generaciones de esclavitud unos tras otros. Habla en singular, aparentando hablar solo a uno, pero está hablando a la cabeza donde entró toda la maldición a la generación. Dice en el 41, hijos e hijas, esto habla de generaciones, engendrarás y no serán para ti,
porque irán en cautiverio. Habla de ruina generacional. Luego dice en el 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Hay gente como que anda a costa de ellos, a cuesta de ellos, unas cadenas espantosas de maldición. Dice, por cuanto no habrás, aquí está la razón, no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia por siempre. Diga, maldiciones generacionales. Y da la razón. Y si usted sigue leyendo, va a seguir más maldiciones. Pasemos al 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Diga, generaciones. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y versículo 62, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, familias que han sido masacradas y asesinadas, perseguidos por espíritus generacionales de suicidio, de muerte, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. En otras palabras, usted puede tener ahí todo el texto para leerlo completo. Si usted hace un análisis detallado, usted encuentra que a causa de la desobediencia, a causa de menoscabar y menospreciar, soslayar la voz de Cristo, la voz de Dios, sus mandatos, activan maldiciones generacionales. Y hay personas que al ignorar esto, no entienden que es esa misma maldición la que va a volver a causar maldición, aun cuando usted haya entrado al evangelio, aun cuando se haya arrepentido, se haya bautizado, haya recibido el Espíritu Santo, aun cuando sea nacido en hogar cristiano. Si usted sigue practicando iniquidad, las maldiciones se van a reactivar. El Señor dice en su palabra que vino para romper toda la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En Cristo sí hay esperanza para romper maldiciones, pero para eso se requiere mantener las puertas cerradas a la iniquidad. Porque así como seremos benditos en la ciudad y en el campo, así como recibiremos bendiciones generacionales, también se pueden activar maldiciones generacionales. Diga, la obediencia activa bendiciones generacionales. Dice la Biblia que Abraham en Hebreos 7, con los diezmos de Abraham fue bendita su generación. ¿Sabe por qué hay gente que es maldita en todas las áreas, incluyendo la financiera? Por desobediencia, por robo. La Biblia habla abiertamente en Malaquías 3 que el que no ofrenda y no diezma, según la Biblia, está cometiendo robo, hurto, y aún cristianos. Por eso es que hay gente que, aunque son cristianos, pueden vivir bajo maldición. Y hay gente que dice, pero ¿cómo yo puedo andar sin maldición si yo tengo tal dinero y me sobra dinero? Pero no tienes la bendición de Dios. El narco tiene mucho más dinero, pero eso no significa que está bajo la bendición de Dios. Usted necesita tener no solamente la bendición de Dios, sino vivir en obediencia a Dios. Y hermano, ¿sabe por qué hay gente que aún evangélicos no creen en el tema de maldiciones generacionales? Porque no les gusta imaginarse la idea de que aunque ya estén bajo la cobertura, se hayan bautizado, no quieren la idea de vivir una vida en obediencia y en santidad, porque la desobediencia activa maldiciones generacionales, pero por el contrario, la obediencia activa bendiciones generacionales. La maldición de Jehová, dice, está en la casa del impío. Impío no es el ignorante, impío es el que se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero no la practica. Diga, predica. Mira el que está a su lado, pero no practica. Dígale, Dios nos va a hablar en esta mañana. Ahora,
Deuteronomio 27, 15 al 26, entonces todos esos textos nos describen la bendición y maldición relacionado con generación. Versículo que me llamó la atención tremendamente, Proverbio 28, 27, dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que se aparta sus ojos, o el que menosprecia, tendrá muchas maldiciones. Por eso es que hay generaciones de familias que viven bajo ruina, bajo caos, bajo maldición en todo el sentido de la palabra a causa de su desobediencia. Y leímos dos escrituras inicialmente donde Dios mismo se encarga de eso. Le mostrábamos el ejemplo de Jotán, la maldición de Jotán. Vimos cómo literalmente Dios mismo envía espíritus para cobrar venganza de alguna manera y asegurarse de que la maldición se active. Cuando una persona vive en desobediencia, es una puerta abierta no solo a las maldiciones, sino a espíritus que han destruido generaciones tras generaciones. Pero querido hermano, ¿para qué hablamos esto? Primero, para que abramos bien los ojos, pero segundo, para que entendamos que ahora sí hay esperanza. Sí hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo, pero no en Cristo como Salvador solamente, sino como Señor. El Salvador te limpia, Él como Señor es el que tú le obedeces. Tú como Salvador acudes cada que pecas, pero tú como Señor eres el que es usado con gloria, con poder y autoridad, porque vives bajo su sujeción, bajo su autoridad. Ahora, miramos muchos casos de maldiciones generacionales. Hoy le voy a agregar otro, aparte de la maldición de la familia de Judas del Salmo 109, aparte de la maldición de la familia de Cam, aparte de la maldición de la familia de Giesi o Giesi. Aparte de todas esas maldiciones que miramos ya de alguna forma, uno que me llamó la atención es la maldición de mentira en la familia de Abraham. Comenzó con Abraham, se trasladó a su hijo Isaac, se empeoró en el caso de Jacob, y el tío Labán también era un mentiroso, y luego al mismo Isaac lo engañaron. Todo era una cadena de iniquidad practicada de generación en generación. Ahora, vemos por ejemplo un detalle importante que es probablemente una de las cosas que más confusión trae en los anti-maldiciones generacionales, y es que ellos confunden pecado con iniquidad. Diga, el pecado es personal, la iniquidad es generacional. El pecado dice: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, él tiene que pagar por sus pecados. Pero las iniquidades son asuntos generacionales que se repiten de generación en generación, y eso hace que la iniquidad se mantenga, y eso es lo que hace que Deuteronomio 5 y Éxodo 20 se active en ellos, porque dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Note, la maldad, la iniquidad se sostiene, se mantiene. Aún en el Antiguo Testamento hay evidencia de que aunque las maldiciones de algunas familias, como por ejemplo la de Giesi fue un doble mentiroso, fue un avaro, quiso engañar al mismo profeta Eliseo, le cayó la lepra de Naamán, toda esa maldición vino sobre él, pero dice que nunca la lepra se iba a apartar de todas sus generaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera era una espada de maldición que se había activado por un patriarca de esa generación, de esa familia. Pero había esperanza aún en el Antiguo Testamento, indagando bien, aunque la mayoría de esas sentencias definitivamente no se rompían, como la de los cananitas, que eran descendientes de Cam. Todos terminaron como los jebuseos, los saduceos, los eteos, los hebeos. Todos los que habitaban en la tierra de Canaán eran descendientes, y todos murieron de una manera espantosa porque practicaban iniquidad de muerte, y sembraban muerte, cosechaban muerte. Ahora, dicho de otro modo, la maldición generacional o ancestral
es una consecuencia o castigo de una iniquidad o maldad cometida por los antepasados, pero escuche bien, que se ve reflejada y repetida en las generaciones siguientes. En otras palabras, lo que va a romper una maldición es exactamente lo que cierra la puerta, lo que se llama obediencia. Lo que hace que la maldición se rompa es cuando alguien en esa generación toma la determinación de entregarle su vida en total rendición y obediencia al Dios Todopoderoso, que es el que tiene poder para soltar maldiciones, pero también para desatar bendiciones aún generacionales, hasta 1000 generaciones. Aleluya. Aleluya. Ahora, note eso. Algo que me llama la atención es el ejemplo de Romanos 5:12. Busque allí, leo en la Biblia de las Américas. La muerte como tal es una maldición generacional activada por la iniquidad de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La maldición adámica no solo es la tendencia a pecar, el pecado, la inclinación a pecar, sino que es también la consecuencia, la muerte. Note eso. Dice la Biblia, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, que fue personal, fue de ellos, pero literalmente se volvió una iniquidad, porque dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es decir, cuando las generaciones posteriores siguen practicando la misma iniquidad de los antepasados, eso mantiene el poder de la maldición y mantiene el poder también legal de los espíritus de cautividad sobre las generaciones. Por eso es que hay alguien que ha tomado determinaciones de romper con esa maldición, pero aun cuando llega el evangelio sigue batallando con tendencias y sigue abriendo puertas pecaminosas, y eso hace que aunque hayas pasado por las aguas, hayas pasado por el bautismo en el Espíritu Santo, pero como no cuidas tus puertas abiertas, yo tengo un mensaje que lo titulé Cuidado con los portales, donde enumeramos varias puertas abiertas. Ya hay cristianos que piensan, oh, mi Dios es omnipotente, todopoderoso, el alfa, la omega, principio y fin, me rodeó detrás, delante, me ha rodeado, sobre mí ha puesto su mano, estoy protegido. Pero cuando abre puertas por el pecado y la iniquidad, hermano, la protección se quita y el poder de Satanás tiene efecto sobre esa persona. Ahora note eso, las maldiciones familiares son resultado, diga, de la iniquidad. Y esa iniquidad se torna en el rechazo de Dios, en el rechazo de su palabra, en el rechazo de sus mandamientos, de generación en cada generación. Éxodo 25 lo dice así. Por eso es que vamos a leer Lamentaciones 3:64 en adelante, y vamos a mirar cómo este profeta Jeremías habla algo interesante aquí de por qué es que esas maldiciones se van a activar allí. Lamentaciones capítulo número 3, versículo 64 en adelante, la palabra del Señor dice así. Dice, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Que el punto es que mucha gente solo quiere a un Salvador, a un Dios tanto antiguo como Nuevo Testamento, que solo se muestra como el bondadoso, el misericordioso, el que siempre está para sanar, para liberar, pero no se dan cuenta que es el mismo justiciero del universo. No solamente es abogado, también es juez. Hermano, por eso es que Él tiene poder para soltar bendiciones y maldiciones a causa de la obediencia o la desobediencia. Ahora, mire Éxodo 25,
Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual, me gusta cómo lo traduce. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y hermanos, si hay una maldición que se ha activado, no solo desde que vinieron los españoles y trajeron ídolos, no, sino aún antes, desde los ancestros más antiguos de las Américas y casi todo el mundo, es la maldición de la idolatría. Todos adoraban, algunos, dice Romanos, que adoraron a las criaturas antes que al Creador. En otras palabras, son gente que algunos ahora le llaman San Fulano y San Sutano y le llaman aquello y lo otro, pero antes le llamaban sol, luna, agua, árboles, a cualquier cosa le daban honra antes que al Creador, y a eso se le llama, diga, idolatría. Todo lo que se pone en primer lugar, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Deuteronomio 23, versículo 2, también recalca y dice, no se arrodillen ante ellos, ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Diga conmigo, amén. Note eso. La gente piensa que hay un Dios en el universo que se pueden burlar de ellos, pero la ley de la siembra que activa maldiciones dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La maldición incluso se activa por la desobediencia del hombre en tantos niveles que Deuteronomio 23, versículo 2, Deuteronomio 23, 2 habla de la maldición de un hijo bastardo. Note eso. Es aquel que es nacido fuera del matrimonio, y dice que esa maldición se daba en el Antiguo Testamento incluso hasta la 10ª generación. Mire, lo que me llamó la atención de esto es que cuando se concebía un niño fuera del lecho conyugal, las consecuencias por el pecado de sus padres se extendían hasta la 10ª generación. Deuteronomio 23, 2. Ahora, en el Antiguo Testamento se hablan de maldiciones, pero en el Nuevo Testamento se da la cura, la solución para las maldiciones, y es por eso que si alguien nació como David, la Biblia dice claramente, en pecado me concibió mi madre. Está hablando, los expertos saben que porque no se conoce el nombre de la madre de David, yo hice una serie que se llama Retratos Familiares de la Vida de David, y hay un problema con el nacimiento de David, y es que él nació en una relación pecaminosa. A él se le consideraría un hijo bastardo, pero cuando la bendición de Dios reposa sobre un hogar o sobre una vida, Dios puede romper hasta la maldición de 10 generaciones y la revierte en una bendición de 1000 generaciones hacia adelante. Por eso debemos estar conectados a las bendiciones. Pero note que en la Biblia hay otro caso, diga extremo, diga trágico, doloroso. En 2 de Samuel 12, los versículos 10, 11 y 14, es el caso de David. Es un ejemplo perfecto de la afirmación de la realidad de las maldiciones generacionales. David violó los mandamientos de no cometerás adulterio y no asesinarás. Pero ¿acaso, si usted ve la Biblia en el Salmo 51, acaso David no se arrepintió? Claro que sí, él se arrepintió. La prueba está ahí en el Salmo 51. Pero algo que me llama la atención es que a pesar de todo, cuando el profeta Natán confrontó al rey David, le anunció la maldición que Dios había decretado. Es decir, Dios perdona pecados, pero las consecuencias de las iniquidades Dios no las puede perdonar porque sería injusto. Hay gente que piensa que se puede burlar de Dios. Hay gente que se ha metido a pecar. Por ejemplo, conocí el testimonio de un joven que entró a cometer el pecado y terminó plagado de sida, y aunque volvió a la iglesia, se arrepintió, pasó al altar, Dios lo volvió a llenar con el Espíritu Santo, se murió de sida. Porque las consecuencias del pecado son para recordatorio de que hay asuntos con los que no se puede jugar.
Y aquí vemos, dice la Biblia en 2 de Samuel 2:12, por lo cual ahora no se apartará, dice el profeta Natán a David, no se apartará jamás de tu casa. La palabra casa se traduce como familia, descendencia, generación, la espada. Eso habla de muerte. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. He aquí yo, escuche, ni el hecho del adulterio no se arregla con el asesinato. Es decir, una cosa es la muerte natural. Pero hay gente que piensa que con mandar a matar al otro, entonces ya puede quedar libre para casarse con ella. Aquí mismo vemos a esto, aún en el Nuevo Testamento, se sigue diciendo, más de 1000 años después, dice, de la que fue mujer de Urías Eteo. Es decir, hasta en la eternidad, hasta 1000 años después, se sabe de quién era realmente la mujer llamada Betsabé. Pero note eso, dice, así que Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, dice, por haberse metido con la que fue mujer de Urías, y dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres en la vista del sol. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y fue la primer prueba de esa serie de maldiciones. Él ayunó 7 días, pero con todo y eso el niño se murió. Tiempo después hubo violación. Él había cometido un pecado de adulterio, pero le agregó iniquidad porque luego mandó a matar. Intelectual, fue el asesino intelectual del asesinato de Urías. Eso fue iniquidad, añadir pecado a pecado. Y ese pecado se activó peor en sus próximas generaciones. Por eso usted ve a una hija de David violada por su propio hermano, a Tamar violada por Amnón. Luego viene Absalón, cobra venganza, mata a su hermano. El niño pequeño se murió. Usted mira violación, mira muerte. El mismo Absalón se acostó con las concubinas de David. Eso se volvió una locura. La inmoralidad se permeó, se metió en esa familia. Y si usted sigue el linaje de esa familia, usted encuentra que tuvo que venir alguien a romper esa maldición. Y es por eso que de la misma descendencia, hablando en términos humanos de David, de una familia de espada, de muerte, de maldición, vino a nacer de la tribu de Judá aquel que iba a romper con toda maldición, aquel que se iba a hacer maldición, hecho por nosotros maldición, para que llevemos la bendición. Pero la muerte no perdonó. El mismo Salomón, el mismo Adonías, estudie la vida de los hijos de él y es ruina tras ruina. Por eso una vez predicaba el mensaje, magnífico adorador, pero ruin progenitor. Fue un excelente adorador, un devastador padre. Ahora, vemos también que, decía el pastor Zúñiga una vez una frase que me llamó la atención, decía, si la maldición es generacional, hasta la 4ª generación de los que le aborrecen, según la Biblia, la bendición también es generacional. Por eso es que vamos a ver evidencia bíblica para ello. Hay algo que se llama maldición generacional, entonces, por causa de iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? De lo que hemos venido hablando, adicción al pecado. Es otra forma de decir que es una iniquidad. Cuando alguien es adicto a practicar lo mismo, es un pecado repetitivo, está ligado al espíritu. Mientras que el alma tiene que ver con el pecado, el cuerpo con la transgresión, el espíritu con la iniquidad, porque está ligado a la parte espiritual del ser humano. Por eso el Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre a cual el Señor no haya. Y ahí describe, me llama la atención porque ahí describe esos 3 asuntos. Vaya por favor al Salmo 32 rápidamente. Ya estamos aquí por llegar a una conclusión de esta parte. Algo que me llama la atención aquí en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, que es el primer nivel de pecado, tiene que ver con el cuerpo, ha sido perdonada. El segundo nivel, y cubierto su pecado, tiene que ver con el alma. Pero luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tiene que ver con el espíritu. Diga, transgresión con el cuerpo, pecado con el alma, iniquidad con el espíritu.
Y es por eso que es algo espiritual el tema de las maldiciones generacionales, y es esa misma la razón por la cual de generación en generación hay tendencias espirituales a la misma iniquidad de sus antepasados, aun cuando ni siquiera los haya conocido. Éxodo 34:7, vaya allí, dice que guarda misericordia a millares. Qué lindo, hay bendiciones de millares, que perdona la iniquidad, note, aquí habla de la maldad, y la rebelión, y el pecado. Diga, iniquidad, rebelión y pecado. Rebelión y pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita, otra vez recalca. Yo no entiendo dónde están leyendo muchos que no creen en las maldiciones generacionales, pero la Biblia habla de eso por todos lados. Dice literalmente que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Nueva Biblia Viva. Estoy leyendo, lo dice así: yo el Señor muestro este amor firme a millares que reciben el perdón de sus pecados, pero no doy por inocente al culpable, y exijo que el pecado del padre sea castigado en los hijos, en los nietos y aún en generaciones posteriores. Diga, dice la Biblia. Así que las bendiciones generacionales, por su parte, opuesto a las maldiciones, se van a activar por dos cosas. Mientras que la maldición se activa por las leyes que hemos mencionado, hoy estamos haciendo hincapié en la desobediencia y en la falta de fe a lo que Dios dice, es decir, el no creer en que Él está hablando verdad cuando dice que aún su vientre, aún sus generaciones van a ser maldecidas. Asimismo, las bendiciones generacionales se activan a causa de la fe y a causa de la obediencia. Cierre sus ojos conmigo y diga fe y obediencia. Por eso es que la Biblia dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. Vaya a Hechos 3:25, la Nueva Biblia latinoamericana. Voy a leer acá. Dice: ustedes son los hijos, o sea, los descendientes de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas, me gusta esta versión, dice, las familias de la tierra, la NBLH. En otras palabras, así como las maldiciones se activan de generación en generación por la iniquidad, lo que está ligado al espíritu, por aborrecer a Dios, por vivir en desobediencia a Dios, aun cuando sean parte del pueblo bendecido, porque Israel era un pueblo de bendición, pero estas maldiciones se las declararon para ellos también. Lo mismo sucede con la gente que ahora está en este real sacerdocio, en este pueblo santo, en este pueblo escogido. Si descuida su salvación tan grande y activa desobediencia, eso va a activar maldición. Pero por el contrario, si hay fe y hay obediencia, las bendiciones de Abraham también se van a desatar sobre nosotros, porque la Biblia dice literalmente: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tenía familia como las estrellas, familia como el polvo de la tierra, familia como las arenas del mar. Las arenas habla de Israel, el polvo habla de los descendientes de Ismael, pero las estrellas hablan de una descendencia que vendría del cielo a través de aquel que es el Hijo del Hombre, Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios. Jesucristo vino para activar esas bendiciones. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Así que hoy quiero llevarlo a reflexionar con esto. Una pregunta: hay dos familias, algunos conocen este asunto. Una se llama la familia Hughes y otra se llama la familia Edwards. La familia Hughes
y la familia Edwards son dos familias que alguien se dio al estudio minucioso de hacer un estudio de estas dos familias acerca de lo que se llaman la herencia generacional y la maldición generacional. Voy a decirle rápidamente esto. El estudio dio como resultado el contraste de las generaciones de dos personajes de finales del siglo XVIII y sus herencias generacionales. Diga Max Hughes y diga Jonathan Edwards. Ok, vamos a ver qué pasó con estos. Bueno, Max Hughes nació en 1700 y vivió en Nueva York. La familia Hughes originalmente fue estudiada por el sociólogo Richard L. Dugdale en 1877. Él no creyó en Jesucristo. Algunos creen que era ateo. Note eso, vaya mirando esto, los Hughes. Por ende, no educó a sus hijos en el camino del Señor, por supuesto. Dice la historia que se casó con una mujer de mala reputación, una prostituta que, al igual que él, era también un ladrón. Era una ladrona y él también un ladrón. Escuche, mire la investigación. De sus 1026 descendientes encontrados, es decir, hicieron un estudio hasta 1026 descendientes de Hughes y de esta mujer, encontraron algo que llamó poderosamente la atención, y es que los árboles genealógicos, o sea, los árboles de familia de 42 hombres diferentes en el sistema carcelario de Nueva York se remontaban a Hughes. Es decir, habían 42 personajes tremendamente perversos que estaban en la cárcel. Cuando hicieron el estudio, descendían de Hughes. Ahora, en el mismo periodo como Edwards, los descendientes de Hughes incluían, es decir, vivieron de manera simultánea. Escuche, mire todo el estudio que arrojó un padre que abrió puertas de maldición generacional y una madre que abrió puertas de maldición generacional. 300 de los descendientes de Hughes murieron prematuramente, muertes prematuras. Número 2, 100 fueron condenados a más de 13 años de prisión. Número 3, 7 fueron condenados por asesinato. 20 fueron traficantes que aprendieron a hacer eso mientras estaban en prisión. O sea, en prisión no se arreglaron, se empeoraron. 60 eran ladrones habituales. 190 eran prostitutas. 310 eran mendigos. 100 eran físicamente destruidos por la adicción al alcohol, eran alcohólicos. Su familia, según el estudio de este sociólogo, costó a los Estados Unidos $1,308 millones entre los reos y todo lo que pasó allí. Y ninguno de todos, escuche, los descendientes de Hughes hizo alguna contribución a la sociedad. Una familia maldecida. Por otro lado, había un personaje que en la emisora suena una de las prédicas más impactantes de este personaje, y mucha gente oye esa prédica y no la puede olvidar nunca, y eso que es una grabación narrada, no es el original el que está hablando allí, pero él predicó pecadores en manos de un Dios airado. Se llama Jonathan Edwards, uno de los predicadores más reconocidos, que nació en 1703 y también vivió en Nueva York en la misma época de Hughes. Dos familias, dos destinos muy distintos. Un educador norteamericano llamado A.E. Winship hizo un estudio donde trazó a los descendientes de Jonathan Edwards. Él decidió trazar los descendientes de Jonathan Edwards casi 150 años después de su muerte. Hizo un estudio. Sus conclusiones son notables, especialmente cuando se comparan con otro hombre de la misma época, conocido como Max Hughes, que ya vimos la tragedia familiar. Edwards era un hombre piadoso. Yo tengo un mensaje que lo titulé así: desastres familiares que pudieron evitarse, haciendo un análisis de varias familias en la Biblia que por una puerta de maldición se desató un desastre familiar generacional. Aquí observamos cómo Max Hughes desató maldición, mientras que Jonathan Edwards dice que Edwards era un hombre piadoso.
pero también estaba trabajando duro, era inteligente, era un hombre con moralidad. Además, Winship afirmó: gran parte de la capacidad, del talento, la intensidad y el carácter de los demás de 1394 descendientes de Jonathan Edwards fue debido a la señora Edwards. Es decir, era una mujer también bastante notable. No solo era él un hombre brillante, sino que ella también, la esposa de Edwards. Él, sin embargo, vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos. A pesar de su apretada agenda, él escribía, enseñaba, pastoreaba en su iglesia. Tenía el hábito, a pesar de ello, de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Es decir, no descuidaba la relación familiar. Jonathan Edwards fue un predicador de los más respetados de sus días. Ingresó a la Universidad de Yale cuando tenía tan solo 13 años y me llamó la atención esto. Más tarde se convirtió en el presidente de la Universidad de Princeton y se casó en 1727 con su esposa Sarah Pierpont y fueron bendecidos con 11 hijos. Cada noche, cuando el señor Edwards, eran prolíficos ellos. Dice, cada noche cuando el señor Edwards regresó al hogar, pasó 1 hora conversando en un altar familiar con su familia y luego orar, y declaraba una bendición sobre cada uno de sus 11 hijos en su altar familiar todas las noches. Dice, Jonathan y su esposa Sarah, dice, pasaron una gran herencia divina a sus 11 hijos, y escuche la diferencia. De sus 1394 descendientes, 300 de ellos fueron predicadores y misioneros del evangelio del Señor Jesucristo. 285 fueron graduados universitarios, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron presidentes universitarios, 1 fue decano de una facultad de derecho, otro fue decano de una facultad de medicina, 30 llegaron a ser jueces, 60 fueron médicos, 75 oficiales militares, 100 de ellos fueron abogados, 60 fueron autores de famosos y reconocidos libros, 80 fueron funcionarios públicos, 3 de ellos fueron senadores electos de Estados Unidos, llegaron a ser congresistas, 3 de ellos gobernadores, 3 de ellos alcaldes, 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. La familia de Edwards nunca costó ni un céntimo al Estado. En otras palabras, en lugar de costarle al Estado, aportaron en el Estado en todos los ámbitos de la sociedad. Estos legados contrastantes, por supuesto, constituyen un ejemplo de lo que se llama la regla de 4 generaciones, donde leímos, dice la Biblia, que hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero Dios bendice aún más allá de la 3ª y 4ª generación de los que le aman. Hermano, tú eres responsable de la herencia espiritual que le pases a tus generaciones. Tú y yo somos responsables. Hay muchos que quieren tener hijos, pero son irresponsables. Muchos quieren tener hijos, pero están sembrando ruina, maldición. Lo que vas a activar es una familia de malditos. Pero si quieres tener descendencia, dile a Dios: Señor, yo quiero consagrarme y consagrar mi familia para ti. Alguien que alabe a Dios en esta mañana, póngase en pie y declare bendición para sus hijos, bendición para su familia, bendición para su descendencia. Puede que no tengas hijos ahora, pero la Biblia dice que ellos son herencia del Señor, y cuando los tengas, si tú has sembrado bien, vas a cosechar bien. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria.
Como un padre cría a sus hijos, el amor que les brinda, los valores que le enseña, el clima emocional que le ofrece, la educación que les proporciona, influencian no solo a sus hijos, sino hasta la tercera y cuarta generación, ya sea para bien o para mal. Quieres que tus hijos en el futuro, tu descendencia, no sean unos adictos. Empieza por soltarte de la adicción. Quieres que tus hijos sean gente temerosa de Dios. Empieza por sembrar bendición. Tú quieres que tus hijos honren a sus generaciones. Empieza por honrar también a tus padres. Quieres que tus hijos no sean unos idólatras. Empieza por adorar al verdadero Dios. Suelta ese aplauso y dale gloria en esta mañana. Declaro bendición, declaro vida sobre las generaciones. Se rompe en el nombre de Jesús toda maldición ancestral causada por la idolatría, causada por la hechicería, causada por el pecado, causada por la promiscuidad, causada por el aborto, causada por las drogas. En el nombre de Jesús, toda maldición se rompe en esta mañana. Dale gloria, declárate libre, declara bendición en el nombre de Jesús. Y Ramababa Samaraba Candiribosaya y Sacatarababasaya. Eso es entrega a tu familia. Eso es adóralo. Adóralo, di mi familia. Es para Cristo. Y Ramababa Samarababasaya. No vas a dar a luz generaciones para el infierno, sino para el cielo, para la gloria del Todopoderoso. Oh, tu vientre no se va a prestar para gente que traiga ruina, sino vida y bendición. Alma y corazón. Adora a tu Dios, adora a tu Dios, alábalo, que en medio de la adoración hay bendición. Fluye, fluye, bendición en esta mañana. Rinde tu familia, rinde tu matrimonio, rinde tu hogar, rinde tus hijos. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Declaramos bendición, la sangre de Cristo sobre tu familia, sea limpiando, sea purificando. Haz de mí lo que tú quieras. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu generación, tu familia, para Cristo el Rey de la Gloria. Eso es desde allá atrás hasta aquí adelante. Alguien que adore al Señor, alguien que alabe su nombre, alguien que exalte su nombre, alguien que le engrandezca, alguien que le reconozca, alguien que le entregue toda adoración y toda gloria en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya.